Bueno, miren, estamos por estudiar nuestra quinta declaración Yo Soy. Si recuerdan, eso es lo que estamos haciendo en esta serie, revisando todas las declaraciones Yo Soy que hizo Jesucristo, con el objetivo de contemplarlo a Él, quién es y no qué ha hecho. En la semana pasada les comentaba yo que en el pasaje anterior que analizamos era imposible hablar nada más de la puerta, porque había muchas alusiones al pastor, y entonces hablamos varias cosas de Jesús como pastor. Pero en este pasaje que vamos a estudiar hoy, Jesucristo se concentra específicamente en la imagen del pastor, y entonces es la que vamos a estudiar el día de hoy, ¿okay? Vamos a ponernos en sus manos, vamos a darle gracias y analizamos este pasaje. Padre, una vez más te damos gracias, Señor, y queremos pedirte especialmente, Padre, que abras los ojos de nuestro corazón en este momento. Sé, Señor, que este pasaje que vamos a estudiar es crucial, es importante para la vida plena de la gente, y por eso mi oración, Señor, es que cada uno de nosotros realmente abramos el corazón, recibamos esta palabra y que dé mucho fruto, Señor, que salgamos de aquí transformados entendiendo este concepto tan maravilloso que vamos a estudiar. Te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a leer Juan 10. Voy a empezar con el último versículo con el que cerramos la semana pasada y vamos a ir hasta el 16. Dice así, este es Jesucristo que todavía está hablándole al mismo grupo de gente. Dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas, así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Miren, en esta ilustración que está haciendo Jesucristo, no queda ni la menor duda de quién es quién, ¿no? Jesús es el buen pastor y nosotros somos las ovejas, ¿ok? Esta analogía, miren, tiene cosas hermosas y maravillosas. La relación pastor-oveja, vamos a ver cosas preciosas de esa relación, pero también nos revela mucho acerca de nosotros como personas, que realmente pues lo que nos revela cuando nos dice que somos las ovejas no es muy halagador que digamos, ¿no? No sé si se han fijado que la mayor parte de la gente que predica estos pasajes, cuando los estudia, una de las cosas que resalta es que las ovejas es uno de los animales, ¿cómo le podremos decir amorosamente?, menos brillantes que hay, ¿okay? Y nosotros somos las ovejas, ¿ok? Fíjense, si ustedes estudian las ovejas, se van a dar cuenta que hay cosas muy interesantes. A un rebaño de ovejas, si un pastor lo lleva a un pastizal y lo deja, el rebaño ahí se queda hasta que se termina todo el pasto, y aunque se terminen todo el pasto, ahí se quedan. Aunque haya un pastizal precioso al otro lado del camino, si no llegó un pastor y los guía, ahí se quedan. Y si nadie va por ellas, empiezan a comerse el excremento unas de otras y luego no tienen que comer hasta que se mueren de hambre. Así son las ovejas. Dice, si las ponen en un pastizal, que al final del pastizal hay un barranco, las ovejas empiezan a comer el pasto, empiezan a caminar hacia el barranco, y si no hay un pastor que las detenga, siguen caminando, comiendo, y se caen y se matan. O sea, persiguen las cosas que quieren alcanzar, aunque al final se caigan en un barranco. ¿Suena familiar? ¿No? ¿No suena? ¿No nos está describiendo a nosotros? Hay una cosa que pasa muy interesante. Hay algunas ovejas que tienen la tendencia a extraviarse. No muchas, la mayor parte de las ovejas les gusta estar en rebaño, pero nacen algunas que desde muy chiquitos quieren extraviarse, entonces empiezan a caminar y se pierden. ¿Saben qué hace el buen pastor cuando eso pasa? Le rompe a las ovejas 2 piernas para que no puedan caminar. Entonces las carga en los hombros hasta que sanan. Y cuando sanan, las baja, y esas ovejas nunca más se vuelven a separar del pastor, siempre caminan junto a él. Momento de confesión. ¿A cuántos el buen pastor nos ha tenido que romper las 2 piernas y un brazo para que estemos cerca de él? ¿Se dan cuenta cómo somos las ovejas?
Dice, estas cosas son verdad acerca de nosotros, pero una cosa que es súper importante notar en esto es que el énfasis del texto no es la estupidez de las ovejas, sino el amor del pastor por sus ovejas, que está dispuesto a dar la vida por ellas, lo cual nos dice que para el pastor las ovejas son valiosísimas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, nos vamos a concentrar en el maravilloso y profundo amor que Jesucristo nos está transmitiendo usando esta analogía de pastores y ovejas, ¿ok? Entonces, vamos a estudiar específicamente qué significa para nosotros esto. Y miren, esto es muy importante, les voy a decir por qué. Se van a dar cuenta que hay cosas que dice este texto que a la mayor parte de la gente nos cuesta mucho trabajo creer que son verdad y vivir en ellas. Entonces vamos a analizarlas despacito y vamos a empezar con el versículo 10, que es con el que terminamos la semana pasada. Dice el versículo 10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si notan en su programa, puse esa frase subrayada. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si tú subrayas en tu Biblia, si haces anotaciones y le pones asteriscos y si llevas un diario espiritual, te recomiendo que esa frase la subrayes en tu Biblia y no nada más la subrayes, te la aprendas de memoria, porque te puedo decir una cosa, esa frase la vas a necesitar. Es una de las frases que en los momentos más difíciles de tu vida te puede dar claridad y ayudarte a caminar correctamente. Te voy a decir por qué. Miren, hay momentos en la vida en donde obedecer la palabra de Dios es fácil. ¿Están de acuerdo? O sea, hay momentos cuando todas las cosas van bien, cuando todo está saliendo perfectamente y vas caminando en la voluntad de Dios y todo lo que Dios te dice es, sigue caminando en esa dirección, o te manda al pastizal que tú quieres, obedecerle es bien fácil. Pero hay momentos en la vida en que obedecerle es casi imposible, ¿no? Que te cuesta un trabajo porque, fíjense, las circunstancias se empiezan a poner complicadas, de pronto empiezas a tener disyuntivas, tienes que tomar decisiones entre una cosa y otra y tú quieres una, pero Dios te está diciendo no, por acá, y tienes que obedecerle. ¿No les ha pasado que se encuentran con pasajes en la Biblia que dependiendo de las circunstancias dicen, hoy no, mejor me lo brinco? ¿No? Porque ese pasaje en ese día te va a decir cosas que no quieres oír y ya sabes, y te gustaría que hubiera excepciones a la Biblia dependiendo de las circunstancias, pero no las hay. En esos momentos, cuando más trabajo te cuesta obedecer, cuando más trabajo te cuesta reconciliar las circunstancias adversas o negativas que estás viviendo con un Dios amoroso, te tienes que acordar de esa frase. Tienes que recordar, la única razón para la que Jesucristo vino fue para darnos una vida plena y abundante. Si me está mandando para allá, es porque ahí está la vida abundante, aunque no me guste, aunque no esté de acuerdo, aunque me parezca que no es ahí. Si Dios me está mandando para acá, si esto es lo que Él me da, es para vida plena y abundante, ¿no? Miren, la verdad es que es increíble la rapidez con la que a la gente se nos olvida que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero terminan por ser caminos de muerte. Entonces nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a gozosamente someternos a la palabra de Dios y vivir de acuerdo a lo que Él nos dice, porque el buen pastor siempre tiene en mente una vida más abundante para nosotros, ¿okay? Miren, de hecho, las cosas que vamos a ver a continuación son imágenes, realidades maravillosas acerca de cómo nos ve Dios. Y es muy curioso porque en mi plática con mucha gente me doy cuenta que la gran mayoría de la gente no piensa que Dios lo ve así. De hecho, pensamos que nos ve de otra manera. Mucha gente lo que piensa es como que Dios está enojado o irritado o nada más está siendo paciente con nosotros, ¿no? No hay veces que en tu relación con Dios, en tu caminar, haces cosas, te tropiezas y piensas que cuando Dios te ve, todo lo que piensas es, ¿otra vez? ¿Pero cuándo va a aprender? ¿En qué estaba yo pensando cuando lo salvé? Bueno, ni modo, le prometí y ahora me aguanto, ¿no? Ya que llegue al cielo aquí lo arreglamos, ¿no? Pero eso no es lo que nos muestra en este pasaje, esa no es la imagen que nos manda Jesucristo. Fíjense lo que dice el versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. O sea, esta imagen lo que nos transmite es un Dios amoroso que está viendo a sus ovejas en serios problemas y con una angustia, con ganas de bajar y protegerlas, de darles seguridad, de darles bienestar. ¿Por qué tiene esa ansiedad interna? Nos lo dicen los versículos 12 y 13. Dice, el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye.
Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. ¿Por qué le preocupan las ovejas? Porque son suyas. ¿Entiendes lo que eso significa? Cuando Dios te ve, ve algo que le pertenece. Jesucristo te ve y dice, mío, tú eres mío, te amo, te cuido y te quiero proteger. Y vuelve a repetir en el 14, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Miren, es una imagen del amor de un padre preocupado por un hijo. Fíjense, todos los que tienen hijos entienden esta imagen clarita. ¿Cómo te sientes cuando ves a uno de tus hijos atacado, maltratado? Cuando alguien le quiere hacer daño o sientes que le quiere hacer daño. No, te pones tu traje de pantera, ¿no? Yo me acuerdo de cuando mis hijos estaban chiquitos y empezaron a hacer deportes de equipo, ¿no? Entraban al fútbol y de repente se hacía una escaramuza y uno lo empujaba y ya me quería yo meter a darle uno al árbitro por no decir nada, ¿no? ¿No les pasaba? Esa es la imagen que nos está transmitiendo. Es un Dios amoroso que está viendo al lobo acercarse a las ovejas. ¿Y qué es lo que hizo? Vino a dar su vida por las ovejas. Dijo, yo no voy a huir, y no huyó. Porque de hecho, Él está hablando aquí en futuro, pero para nosotros esto es en pasado. Dice, yo no voy a salir corriendo, y nos lo demostró, porque vino y dio su vida por las ovejas. Y miren, esta es una de las cosas más maravillosas, porque en el versículo 10 vimos que nos decía, yo vine para darles una vida plena y abundante, ¿no? Y muchas veces la gente se puede preguntar, ¿y cómo es que me da una vida abundante? ¿Qué hace para darme una vida abundante? Jesucristo lo contesta en la siguiente línea, dice, vine a dar la vida por mis ovejas. O sea, al dar la vida por las ovejas, Jesucristo se aseguró de que tú pudieras tener una vida plena y abundante. ¿Por qué? Piensen, ¿cuál será la razón por la que la mayor parte de la gente que no tiene una vida abundante, no tiene una vida abundante? O sea, ¿por qué no tiene una vida abundante la gente? Normalmente porque están persiguiendo las cosas equivocadas, ¿no? Estamos correteando poder, placer, dinero, o sea, las cosas que el mundo nos vende, es decir, queremos pasar por la puerta equivocada. ¿Ven cómo está todo relacionado? O sea, la semana pasada decíamos, hay muchas puertas, ¿no? Pero solo hay una puerta a la plenitud. Jesucristo vino a dar la vida por sus ovejas para que nosotros ya no fuéramos distraídos por otras puertas. ¿Por qué? Dice, porque cuando veo que se acerca el lobo, dice, Jesucristo no está hablando aquí, cuando dice, ahí viene el lobo, no está hablando de pequeños problemas que tú puedas tener en el día a día. Está hablando del gran problema que tenemos todas sus criaturas, el pecado y la muerte. La tentación a seguir las cosas equivocadas en rebelión contra Dios que nos llevan a una vida vacía. Y entonces, ¿qué hace Él? Dice, pues cuando el lobo furioso y hambriento se acercó para atacarte, el buen pastor no salió huyendo, bajó y dio su vida por las ovejas. Entonces, fíjense lo que hace Jesucristo al morir en la cruz. Literalmente lo que hizo fue, bajó y al lobo le rompió todos los dientes, le quitó los dientes. La Biblia nos dice que al final de los tiempos va a triunfar sobre el lobo, lo va a eliminar, lo va a mandar al abismo y el lobo ya ni siquiera va a pintar en este mundo. Pero en la cruz lo que hizo fue quitarle los dientes. De aquí al final de los tiempos, ese lobo va a seguir atacando, pero ya no te puede hacer daño. En nuestra casa nosotros tenemos 3 perros y ya están grandes, ¿no? Son dachshunds, son salchichas de pelo largo. Entonces tenemos al macho, la hembra y un cachorro que tuvieron, ¿no? Pero el macho tiene 16 años de edad. No sé si saben más o menos cómo se transmite eso a años humanos, pero tiene como 112, 114 años. Ya le vamos a cambiar de nombre, le vamos a poner Matusalén, ¿no? De verdad, porque ya, ¿no? Ya está quedándose medio ciego y medio sordo, pero la verdad es que es un perro que vive feliz, come bien, todavía puede comer, va al baño bien y duerme bien. El veterinario dice, mientras pueda hacer esas 3 cosas, está del otro lado. Y ahí anda, pero ya no puede subir escaleras, por ejemplo. Entonces, cada vez que necesitamos subirlo, pues cargado, y de para abajo cargado, ¿no? Y anda cargado, pues por eso sobrevive, ¿no? Porque todo el tiempo lo tenemos cargado, ¿no? Pero hay ciertas partes de su cuerpo que porque ya está medio viejito, de repente lo agarras en una parte y entonces como que algo le duele y te trata de dar un mordisco, pero ya se les están cayendo todos los dientes. Entonces, el mordisco es algo así, ¿no? Te empuja más que morderte, porque ya casi no tiene dientes. Esa es exactamente la imagen de lo que hace el buen pastor con el lobo. Ese lobo ya no tiene dientes.
Lo más que puede estarte empujando, te va a estar atacando, te va a estar molestando toda la vida, pero ¿sabes qué? Ya no puede hacer, ya no te puede agarrar con el hocico y arrebatarte del rebaño. Ya no puede. Perdió el poder de sacarte del rebaño y de hacerte verdadero daño eternamente hablando. Entonces fíjense, esta promesa no es una promesa de que no vas a tener problemas, no vas a tener dificultades, ya no va a haber adversidad, no. Es una promesa de que eternamente hablando estás seguro en la mano del pastor. Nadie te puede arrebatar de él. ¿Okay? Y no sé si se dan cuenta de lo que les acabo de decir, pero lo que les acabo de contar ahorita en una cápsula es el Evangelio de Cristo. Ese es el Evangelio. Y miren, yo soy consciente que algunas personas a lo mejor apenas acaban de empezar a venir recientemente, o a lo mejor vienes por primera vez, no conoces la Biblia. Entonces sí me interesa que entiendas lo que es el Evangelio de Cristo. Aunque está encapsulado en esta imagen, te lo voy a decir clarito. Te voy a decir qué dice la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo vino y vivió una vida perfecta. Y creo que es incluso importante explicar lo que eso significa. Porque la palabra perfección para nosotros aquí en esta sociedad de hoy en día es muy diferente a lo que quiere decir la Biblia. ¿No? Si yo a ti te digo, no hombre, yo le voy a un equipo que lleva la temporada perfecta, ¿qué estoy diciendo? No ha perdido ni un juego, van ganando todo, ¿no? Si te digo, no, hombre, este cuate entró a esta empresa y está llevando una carrera perfecta, lo que tú te imaginas es alguien que está triunfando, todo le está saliendo bien, tal y como él quiere, ¿no? Eso no es lo que perfección significa para la Biblia. Que Cristo haya vivido una vida perfecta significa en total obediencia a Dios. Nunca caminó fuera de la línea que Dios quería que caminara. Todo lo que hizo fue obedecerlo, aunque lo que Dios le pidiera no le gustara, aunque doliera, ¿verdad? Aunque fuera contrario a lo que Él en sus deseos tuviera, decía, yo voy a hacer lo que Dios me diga que haga. Esa es una vida perfecta. Entonces, Jesucristo, aunque fue tentado en todo, igual que tú y que yo, vivió una vida perfecta para poder ser el sacrificio perfecto. Cuando Él ofrece su vida voluntariamente por todos nosotros, lo que está haciendo es absorber la ira de Dios, causada por los pecados de toda la gente que iba a poner su fe en Él. Todos pecamos, pero Él murió para que la gente que ponga su fe en Él, Él absorbe la ira por todos los pecados. Piensa en eso, pasados, presentes, futuros, absorbidos por Jesucristo en la cruz, y al derramar su sangre, la derrama sobre los que ponemos nuestra fe en Él, y desde ese momento en adelante, es decir, desde el momento en que tú le pides a Cristo que Él sea tu Salvador y entra a tu corazón, Dios ya no te ve como te veía antes de ese momento. Antes te veía como un pecador, sucio, haciendo una bola de tonterías. En ese momento como que los lentes los cambia y son a través de la sangre de Cristo, y te ve como una persona perfecta, sin mancha, sin culpa, lo cual no sé si se dan cuenta, pero es algo maravillosísimo. Porque hay cosas que hicimos hoy que merecen culpa, que merecen, que crean mancha. ¿No? Ahorita que veníamos con prisa del aeropuerto, la cantidad de veces que pensé en el individuo que venía en el coche adelante despacito, perdón señor, que no lo atropelle nadie, nada más que se quite, ¿no? Nada más hoy. Pero la Biblia dice que Dios me voltea a ver y me ve perfecto, me ve sin mancha, me ve sin culpa. Entonces, el hecho de que Jesucristo haya dado su vida para vencer a ese lobo, que siempre va a seguir atacando, pero ya no me puede dañar, la verdad es que es algo increíble. Y por si eso no fuera suficientemente maravilloso, fíjense lo que dice el versículo 16. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Fíjense, para entender qué es lo que está diciendo Jesucristo, tenemos que recordar a quién le está hablando. ¿Se acuerdan a qué grupo de gente le está hablando? ¿Quién está enfrente de él? Es el ciego al que le dio la vista, y fariseos que están con él, es decir, son gente que son 100% judíos étnicos, ¿no? Y les está diciendo, tengo que traer a gente de otro redil para hacer un solo rebaño. El plan de Dios, lo podemos ver desde Génesis, siempre fue global. ¿No? Siempre decía, tu descendencia, la promesa a Abraham en Génesis 12, es una descendencia que va a ser más numerosa que las estrellas del cielo y las arenas del mar. Va a ser, fíjense, un rebaño formado por gente de todo pueblo, lengua y nación. Jesucristo siempre habló también de todo el globo. Pero los judíos en ese momento lo ignoraban, ¿verdad? O se les había olvidado, lo cual es comprensible, porque cuando Dios creó al pueblo judío, les dijo, no se junten con los demás porque quiero que sean un pueblo diferente. Y cuando llega Cristo es cuando dice, ahora sí, a todo el mundo, y a los judíos les cuesta trabajo cambiar el chip, ¿no? De decir, ¿qué? ¿Ahora ya todos? Y Jesucristo dice, sí, a todos. Y eso es lo que está diciendo aquí.
No sé si se dan cuenta. Cuando Jesucristo dijo estas palabras, estaba pensando en ti y en mí. Estaba pensando en la gente gentil, en los que no nacieron judíos. Entonces, a menos que aquí haya alguien judío, no estaba hablando de ti. Pero si no hay ni un judío, estaba hablando de nosotros, que nos iba a unir a todos en un solo rebaño, con un solo pastor. Y si lo piensan, dice, aún el día de hoy, Jesucristo está haciendo esto. Por eso nos manda a nosotros a ser sus testigos. Porque tenemos que seguir brillando para Él, para llevar a todos los gentiles al rebaño, ¿verdad? Y cuando el último se convierte, entonces Jesucristo va a regresar, ¿verdad? Por eso cada uno tiene que vivir su llamado. Y algunos va a ser para brillar con la luz en nuestro lugar de trabajo, en nuestro vecindario. Algunos nos va a mandar a otras ciudades como a Memo y Penélope, que están en Mérida, a países cercanos como Esperanza, que está en Honduras, o a países al otro lado del mundo, al norte de África, lugares peligrosísimos como ustedes saben quién, ¿no? Pero cada uno tiene que seguir su llamado para que se junte todo el rebaño bajo el buen pastor. Ok, ese es el Evangelio de Cristo. Ok, ahora les voy a decir que es interesante. Cuando las noticias son predicadas, la gente recibe esa información de diferente forma. Hay diferentes maneras, pero el día de hoy quiero hablarles de tres. Dos de ellas son de las más comunes que se recibe de forma negativa, es decir, de una manera que no te permite relacionarte bien con Dios. Y la última nos enseña cuál debería de ser la forma en que todos recibiéramos esas noticias. ¿Ok? Entonces dice su programa, 3 formas en que estas noticias son recibidas por la gente. El primer grupo de personas es un grupo que cuando escuchan las buenas noticias de salvación, piensan, no es posible que aplique para mí. Esto no es posible que se aplique en mi caso. Dice, normalmente este es un grupo de personas que quieren creer en esto, ¿eh? O sea, oyen las noticias y dicen, pues está bonito, pero tienen algo en su vida, a lo mejor algo que hicieron, ¿no? Un pecado terrible, algo en el pasado, o a lo mejor una batalla que tienen en el presente, que piensan, no, es que no es posible, ¿no? que Dios ame a gente como yo. Esto me excluye del amor y de la provisión de Dios. Miren, de hecho, esto tristemente es tan común que sé, porque he platicado con muchas personas, que hay cristianos que han entregado su vida a Cristo y todavía batallan con esto. O sea, todavía están luchando por tratar de ganarse que Dios esté contento con ellos. No pueden creer que Dios ya los perdonó. ¿Ok? Ahora, si tú estás en ese caso, tienes que darte cuenta que el Señor quiere tener una pequeña discusión contigo. ¿Ok? Yo no, el Señor, ¿no? Fíjense lo que dice Isaías 1:18. Dios, hablando a través del profeta Isaías, dice, el Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. O sea, Jesucristo, Dios hablando a través de Isaías, dice, ya sé que les cuesta trabajo, vamos a discutir un rato. Dice, yo soy Dios y primero que nada reconozco que eres un pecador. Dice, aunque tus pecados sean los peores, rojo, escarlata, dice, aunque sean lo peor que puede haber, ven a mí, porque yo tengo la capacidad de limpiarte y dejarte blanco como la nieve. Confía en mí, porque tengo el poder de hacerlo. Y obviamente, miren, nosotros tenemos la opción, si queremos, de discutir con Dios, porque nos deja. Puedes discutir con Él el rato que quieras para ver quién va a ganar la discusión, ¿no? Pero les voy a decir lo que sería una tontería. Lo que sería una tontería es que al final de la discusión tú le dijeras, no, gracias, no me interesa. Te voy a dar mi perdón, te perdono todos. No, realmente. Miren, esto para que sea una analogía un poco más cercana a las cosas que perseguimos. Imagínate que estuvieras metido en un montón de deudas, que hubieras hecho un tiradero financiero en tu vida, no supieras ni para dónde jalar, y sonara tu teléfono hoy en la tarde, dice, habla Bill Gates, ya me enteré del tiradero que tienes en la vida y te voy a regalar $1,000 millones, por favor, paga tus deudas y ahora vive bien y usa este dinero correctamente, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes le dirían, no, Bill, no inventes? Si apenas puedo manejar mis 20,000 pesos al mes, me vas a dar $1,000 millones, me voy a volver loco. No, quédate con tus $1,000 millones. ¿Cuántos? Ni uno, ¿no? Pero Dios viene y te dice, te voy a perdonar todas las deudas que tienes, todas, completitas. Te voy a dar el poder para vivir correctamente, ¿no? Si Bill Gates te ofreciera $1,000 millones y tú dijeras no,
Y yo digo, ¿por qué no? Pues es que no sé cómo manejarlo. Te diría, pues busca un administrador y acéptalos, ¿no? Si Dios te ofrece el perdón de todos tus pecados, te dice, vive la vida bien, ahora ve a Él, que es el excelente administrador y guía, acepta ese perdón y vive correctamente. Miren, la realidad de las cosas es que yo me doy cuenta que muchas de las personas que dicen que no pueden aceptar esto, en realidad no lo aceptan, no porque no lo crean, sino porque no quieren cambiar ciertas cosas en su vida. Saben que si aceptan esto, entonces van a tener que empezar a vivir como Dios quiere que vivan y prefieren no hacerlo. Pero aún si la razón fuera que verdaderamente tú crees que Dios no tiene la capacidad de hacerlo, entiende qué es lo que estás diciendo. O sea, si tú dices, es que Dios no me puede perdonar, te estás poniendo al nivel de Dios, estás negando la deidad de Dios. Estás diciendo, yo sé mejor que Dios, no puede. Yo sé que no puede, entonces te estás poniendo en el lugar de Dios. O sea, te estás poniendo como Dios en tu vida, aunque no lo digas con esas palabras, porque la gente me dice, no, yo no digo que yo sea Dios, pero voy a hacer las cosas como yo quiera. Entonces, ¿qué estás haciendo? Poniéndote como Dios. Y les voy a decir una cosa que no les va a gustar, eres un pésimo Dios, pésimo, terrible. Cada vez que nosotros dirigimos nuestra propia vida, nos metemos en tiraderos. Toda la gente quiere controlar. Cuando estás tratando de controlar el universo, te estás poniendo en el lugar de Dios. ¿Y saben que es una cosa súper irónica? Conozco a mucha gente que uno de sus padres era un controlador increíble, ¿no? Y se frustraban con él. Y luego ahora ellos ya se convirtieron en esa persona y están tratando de controlar el universo y no se dan cuenta. O sea, tenían a un padre que se sentía Dios y ahora ellos ya se sienten Dios. Si tú te sientes Dios, te va a costar mucho trabajo aceptar el regalo de salvación de Dios que te perdona todo. Entonces entiende, Él es Dios, tú no. ¿Ok? Entonces vas a poder aceptar esto. Ese es un grupo de personas. Luego hay otro grupo de personas que lo que dicen, dice el número 2, desde luego que aplica para mí, ¿no? Esta gente lo que piensa es, si yo soy una maravillosa persona, Dios tiene suerte de que yo sea de su equipo, ¿no? O sea, claro que me va a perdonar, ¿no? Miren, estas personas se dividen en dos grupos. Hay un grupo que piensan que desde luego que Dios los va a perdonar, los va a aceptar en el cielo, pero por una razón equivocada, porque se comparan con otra persona. Es un grupo de gente, ¿verdad?, que lo que hacen es, ¿no?, piensan, yo soy un buen hombre porque no soy como mi amigo Pepe, que es un mentiroso, que anda engañando a su mujer, que le roba la empresa. Yo no hago esas cosas, yo estoy bien, Dios. Yo no soy como Pepe. O una mujer que dice, yo soy una buena mujer porque no soy como mi amiga Margarita, ¿verdad?, que anda todo el tiempo en el chisme, que ni cuida a los niños, no es una buena mamá. Yo no soy como Margarita. Y por cierto, son nombres inventados, No creen que es un ataque velado contra Pepes y Margaritas, ¿no? En el mensaje del jueves estuve a punto de decir Pepe y luego Betty, y Pepe y Betty, el pianista, estaban sentados y dije, Margarita, ¿no? No decir, esto va contra mí, pero no, ¿ok? Entonces, pero si tú empiezas a pensar que porque la gente con la que te llevas, ¿verdad?, son unos retrógradas y viven mal la vida y tú la vives mejor, eso te va a permitir entrar, estás cayendo en un garrafal, fíjate, corres el riesgo de perderte la vida plena que Dios tiene para ti por estarte comparando con los demás. Porque te vas a sentir que estás bien, en lugar de acudir a Dios, simplemente vas a ir por lado diciendo, no, yo estoy bien. Dice, esto es precisamente lo que dice Pablo en Romanos 10:3. Fíjense lo que dice ahí. Está describiendo a esta gente, dice, es gente que no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Esta es gente que por ignorancia, ¿verdad?, porque la palabra original, donde dice no conociendo, es por ignorantes, dice, no se dan cuenta que lo que tienen que recibir es la justicia de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, lo que hace es derramar su perfección en nosotros. Entonces nos derrama esa perfección, esa justicia, y ahora somos justificados por Dios. Dice, pero no conociendo que la justicia proviene de Dios, entonces procuran establecer la suya propia. ¿Cómo? Diciendo, pues yo soy bueno porque mira entonces yo estoy bien. Pero ¿qué pasa? Dice, no se someten a la justicia de Dios. En otras palabras, nunca quedan sometidos ante Dios y se pierden de las bendiciones de Dios. Entonces, compararte con otro no va a ganar tu entrada al cielo, no te va a hacer justo a los ojos de Dios y no vas a tener una relación con Dios. Hay otro grupo de gente, ¿ya?, que también piensan que están muy bien con Dios y que desde luego que se aplica a ellos. Este grupo de gente es la gente ¿se acuerdan cuando empezamos la serie? Es la gente que cae en el error que tratamos de evitar al estudiar esta serie.
Cuando empezamos la serie les dije, mucha gente lo que hace es pensar que porque tiene mucho conocimiento acerca de Jesús, está bien con Jesús. Es gente que nada más recolecta información, tiene un montón de datos, sabe todo acerca de Jesucristo, pero no tiene una relación con Jesucristo, entonces no hay transformación. ¿Por qué tienen tanto conocimiento? Porque todo lo que hacen con él es tratar de impresionar a los demás, ¿no? Se ve más o menos así, ¿no? Una persona que si estuvo sentada en este sermón, en este mensaje, ¿verdad? Y todo lo que hace es archivar la información, pero no le da tiempo de análisis para que le dé cambio a su corazón, lo que va a hacer es en el siguiente grupo pequeño en el que esté, de repente alguien va a decir algo como, no, hombre, es que hay gente que está verdaderamente perdida en el mundo, y va a decir, sí, bueno, lo que pasa es que están negando la deidad de Dios, porque como dice Pablo en Romanos 10:3, y va a citar todo el sermón sin haberle permitido a la palabra de Dios entrar a su corazón y hacer transformación. Dice, Pablo le da una llamada de precaución a Timoteo acerca de este tipo de gente. En 2 de Timoteo 3:5, fíjense lo que le dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y si siguieran leyendo ese pasaje, le dice, con esa gente ni te juntes, córtalas para siempre con agua caliente que quema la gente. O sea, no te acerques a ellos, porque es gente que hace ¿qué? No le da espacio a la palabra de Dios en su mente para que empiece a transformar su corazón, para que remueva sus sentimientos y empiece a tratar de acercarse hacia Dios. Y por lo tanto nunca los llevan a la obediencia. Y el análisis de lo que acabamos de ver ahorita nos ayuda a entender cuál es la forma en que realmente deberíamos de recibir el mensaje del Evangelio. El número 3 dice, deberíamos responder al mensaje con meditación, adoración y obediencia, ¿no? Cuando nosotros recibimos el Evangelio de Cristo, deberíamos darle espacio en nuestra mente meditando en lo que estamos escuchando, ¿verdad? Deberíamos de ponernos a adorar a Dios cuando nos damos cuenta de que nos está guiando, nos está transformando, nos está ayudando, ¿verdad? Y luego deberíamos de tomar acción con las cosas que vamos escuchando. Entonces, si meditamos, adoramos y obedecemos, estamos permitiéndole a Dios verdaderamente trabajar en nosotros y vivir la vida plena que nos promete. Eso es exactamente lo que Pablo nos dice en Colosenses 3:16. Fíjense lo que dice Pablo. Dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Miren, ahí la palabra clave, que la tienen subrayada en su programa, subrayenla en su Biblia, es habite. Dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios no entre a tu corazón y como visita de doctor, ¿no? Llega y, oye, bye, ¿no? La lees, cierras el libro y te vas y se te olvida. Dice, tiene que habitar ahí, tiene que quedarse a vivir en tu corazón. Tienes que darle tiempo de análisis. O sea, cuando lees tu Biblia, no termines de leer, la cierres y te vayas. Necesitas detenerte y decir, ¿qué leí? ¿Qué me dijo? ¿Qué significa? ¿Cómo se aplica? ¿Será que me está hablando a mí? ¿No? ¿Me está dando un mandamiento? ¿Me está dando dirección? A lo mejor me está confrontando con algo. ¿Estoy cayendo en algún pecado? ¿Hay alguna promesa para mí en este pasaje? ¿Qué está pasando en este pasaje? ¿Alguna vez se han preguntado para qué les damos el programa que les damos? El jueves hice esa pregunta y una persona me dijo, para que no tenga que cargar mi Biblia. Le digo, no, esa no es la razón. Puedes traer tu Biblia y puedes ir siguiendo la predicación en tu Biblia si quieres. El programa se los doy con la esperanza de que se lleven ese programita, ese papelito, y después en plática con su familia, con sus amigos, con su pareja, con sus hijos, se sienten y pregunten, ¿qué te dijo el mensaje a ti? Si es alguien que no lo escuchó, te voy a platicar lo que nos platicaron hoy. ¿Qué te dice a ti? ¿De qué se trata esto? Eso, fíjense, dice, instrúyanse y aconséjense unos a otros. O sea, utilizan la palabra de Dios, mediten en ella, hablen de estas cosas y lo que va a causar es que va a empezar a transformar tu corazón al grado que vas a querer cantar salmos, himnos, canciones espirituales a Dios. ¿Y sabes qué otra cosa? A vivir, dice ahí, con gratitud de corazón. Miren, es un cambio de perspectiva en la vida cuando tú vas por la vida con un corazón agradecido. Cuando todo el tiempo estás buscando por qué darle gracias a Dios, tu vida se transforma. Se convierte en algo positivo. La gente que es muy negativa, todo lo ve oscuro porque todo el tiempo están concentrados ¿en qué? En lo que está mal, en lo que no tienen, en los problemas. En lugar de decir,
Gracias, Señor, por esto. Mira qué tráfico, gracias que tengo coche. Voy a llegar tarde al trabajo, gracias, Señor, que tengo trabajo. ¿No? O sea, todo el tiempo estar buscando por qué darle gracias a Dios, te das cuenta de la cantidad de bendiciones que tienes. Si le permites habitar, vas a terminar adorando a Dios y eso te va a llevar a la obediencia, a la transformación y a la plenitud que todos queremos encontrar. Entonces necesitamos abrir nuestro corazón, meditar en su palabra y vivir estas cosas. Mira, si tú estás en este momento en esta sala y no crees en el buen pastor, mi consejo para ti es: acepta los 1,000 millones. Es que son gratis. Acepta el perdón de Dios por todos tus pecados. Tienes que creer que Él vino y dio su vida por ti para que ya no tuvieras deudas. Y si te cuesta trabajo creer que aunque eso sea verdad no se aplica para ti, acuérdate, Él es Dios todopoderoso. Vivió en perfección específicamente para poderte dar esa vida, esa libertad, esa limpieza en Dios. Entonces recibe su regalo con amor. No pienses que eres muy malo. Miren, lean la Biblia. ¿Se van a dar cuenta de la cantidad de personajes en la Biblia que eran terribles pecadores, asesinos, prostitutas, recolectores de impuestos, que eran gente que estaban recolectando impuestos para pagarle al ejército que tenía subyugado a sus pueblos, ¿no? Asesinos, mentirosos, gente que fue perdonada por Dios, restaurada por Dios y utilizada increíblemente por Dios? Entonces no te sientas que tú eres el único pecador de este mundo que peca más que el poder de Dios. Acepta su perdón y vive en libertad. Bien, para terminar el día de hoy, vamos como siempre a cerrar con una oración, pero voy a leer como inicio de nuestra oración el Salmo 23, que es un salmo que nos habla precisamente del amor del buen pastor por sus ovejas y lo que pasa con nosotros cuando somos parte de su rebaño. Pueden, si gustan, cerrar sus ojos y escucharlo. Pueden leerlo en la pantalla, si quieres decirlo en voz, como tú quieras. Lo que me gustaría que hicieras es, fíjate bien en lo que dice, porque cada una de esas frases es una realidad en nuestra relación con Dios. Vamos a orar. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, por ser nuestro buen pastor. Te damos gracias, Señor, por habernos llamado a tu rebaño, porque escuchamos tu voz y la conocemos y te seguimos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, viendo al lobo atacando a tu rebaño, a que diera su vida por cada uno de nosotros que pusimos nuestra fe en ti. Te pedimos, Señor, que ahora nos permitas con gozo recibir tus buenas noticias, tu evangelio, ser una luz para la gente a nuestro alrededor, ir a donde tú nos mandes, Padre, para ser tus representantes en esta tierra. No nos permitas, Señor, distraernos con puertas equivocadas. No permitas que el enemigo, aunque no pueda hacernos daño real, nos haga perder el tiempo cayendo en esos pecados y en esas tentaciones, Señor, que simplemente nos hacen sentirnos vacíos y miserables acerca de nosotros mismos. Danos mucha luz, síguenos hablando, Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.